Bien, Francisco Soberón es conocido por su labor en la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE, aunque me explicabas que ya no estás ahí, ¿verdad? Así es, estamos como secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional. Ah, ok. En esta oportunidad nos visita como representante de una coalición de ONGs que fomentan la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional, una iniciativa jurídica fundamental en estos tiempos de globalización. Buenos días, gracias por venir. Muchas gracias también por la invitación. Bien, señor Soberón, cuéntenos un poco de qué se trata exactamente la Corte Penal Internacional. Bueno, esto es un mecanismo de desarrollo en lo que podemos decir la globalización de la justicia, que por primera vez va a permitir que ciudadanos del mundo que puedan haber cometido graves delitos como son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes de genocidio, que son los delitos que han sido concordados por los estados en todo este proceso que se inicia en el año 96 y que culmina el 17 de julio cuando se adopta en Roma el Estatuto de la Corte Penal, servirá pues como una instancia complementaria a los sistemas judiciales nacionales. Y esto es importante que quede muy claro, porque no es que la Corte se va a abocar a asumir estos casos por decisión propia en el momento que sea presentado un caso, sino que siempre tendrá preeminencia los sistemas jurídicos nacionales y luego, cuando se evidencie o que no hay voluntad política o no hay condiciones para juzgar a los individuos responsables de estos delitos en sus sistemas judiciales nacionales, recién podrá tener competencia la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, es decir, si un sistema judicial como el que existía, por ejemplo, en Ruanda, ¿no? Que se colapsa, ¿no? Entonces, no hay forma de procesar y juzgar. Entonces, por eso se creó un tribunal ad hoc, ¿no? Igual en Yugoslavia, ¿no? Hubo colapso de los sistemas jurídicos nacionales. O cuando un Estado evade sus obligaciones y responsabilidades y compromisos y no procesa a un responsable. Entonces, este principio de complementariedad es decisivo y fundamental para que haya una claridad de comprensión. De alguna manera, los Estados que se han adherido, es indudable que están extendiendo su soberanía a un mecanismo supranacional, ¿no? Es decir, como en todos los mecanismos de derechos humanos y en otros, a veces los estados efectivamente ceden un nivel de su soberanía para que tengan competencia los instrumentos internacionales, las instancias internacionales. Aquí de alguna manera podemos entenderlo como que los sistemas judiciales nacionales amplían, extienden, ¿no? Con instrumento en el cual forma parte... Perdón, en un segundo plano, es decir, primero el derecho primero el sistema judicial de cada país y después vendría, o digamos que una parte del sistema judicial lo entrega a esta Corte Penal Internacional. Bueno, si es que puede también ocurrir esa figura, que ante un caso muy conflictivo en un sistema judicial nacional, puede el Estado solicitarle a la Corte Penal Internacional para esos delitos solamente que se aboque a asumir esa competencia sobre ese caso. Esos temas se darían, digamos, sobre la marcha. No hay una cuestión a priori clara sobre qué temas serían tocados por la Corte Penal. No, los temas sí están claras. O sea, son 3 tipos de delitos. ¿Cuáles son estos? Genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Está pendiente si los estados logran ponerse de acuerdo sobre el crimen de agresión. En sus inicios, cuando Trinidad y Tobago lanzó la idea nuevamente de constituir un instrumento de esta naturaleza, también se habló del tema narcotráfico, pero hay más resistencias, no hay consenso suficiente entre los estados para que ese crimen de narcotráfico o incluso el crimen de terrorismo, que es también hay un serio debate sobre cómo se define o no el crimen de terrorismo. Por eso es que lo primero que se pusieron de acuerdo los estados desde un inicio fue estos 3 delitos: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Indudablemente a futuro podrá estar abierta a revisión de otros temas, pero creo que este es el consenso alcanzado hasta el año 98, en donde se adopta el Estatuto de Roma. Ahora, me dijo hace un instante respecto al tema de Yugoslavia, y recuerdo que Milosevic está en La Haya, está en Holanda, siendo juzgado por el tribunal. ¿Cuál sería la diferencia entre esta nueva Corte Penal? Esos tribunales fueron ad hoc, fueron constituidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De la ONU, ok. Así es. Para el tema específico de Yugoslavia y de Ruanda. Fueron 2 tribunales ad hoc. De alguna manera son precedentes a esta Corte Penal Internacional. Pero esta Corte Penal Internacional está naciendo, está surgiendo en el marco de un tratado entre estados.
ya hemos alcanzado en la fecha histórica, este último jueves 11, 66 estrados. Superamos la barrera de los 60. Entonces, ahora lo que queda para que entre en vigor plenamente la Corte Penal Internacional es que se constituya la Asamblea de Estados Partes, que es el cuerpo del cual va a depender la Corte Penal Internacional. O sea, la Corte Penal Internacional no va a depender ni de Naciones Unidas, ni del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea de Estados Partes que la están constituyendo. Y esta será convocada, preveemos, a partir del 1 de julio, porque son pasados los 60 días del día siguiente en donde se lograron las 60 ratificaciones. Los propios países que son parte financiarían esta Corte Penal. Así es, eso está establecido, no solamente el financiamiento, la implementación, la elección de los 18 futuros magistrados, de las 3 salas que contendrá la Corte Penal Internacional, la sala de asuntos preliminares, la sala de juzgamiento y una sala de apelaciones, elegirán también al fiscal de esta futura Corte, y luego ya los órganos propios de la Corte Penal definirán también al secretario, digamos, ¿no? Al relator que asumirá las tareas de secretaría de la Corte Penal. ¿De quién surge esta idea? ¿De quién nace esta idea? Y en todo caso, ¿cuándo estaría ya en funcionamiento esta Corte Penal? Bueno, nosotros prevemos, hay un calendario más o menos estimado. Hemos dicho que el 1 de julio entra en funcionamiento ya plenamente porque se cumplen los 60 días después de las 60 ratificaciones. A partir de ese momento, de aquí hasta el 1 de julio, todavía quedan algunos estados que seguramente van a ratificar y depositar el instrumento de Naciones Unidas. Esos estados seguirán siendo parte de la Asamblea de Estados de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, en América Latina tenemos Colombia, tenemos el caso de Honduras, tenemos el caso de Brasil, que podrían ser países que se sumen a los 7 que ya han ratificado de América Latina, Bolivia eventualmente también, en fin, hay algunos que va a demorar mucho más porque han observado cuestiones constitucionales de conflicto entre su constitución y la Corte, que tendrán que superarlos. Pero después del 11 de abril entonces, el 2 de julio hay plazo para que nuevos estados ratifiquen. Y luego hay todo un periodo de tiempo para discutir y aprobar instrumentos que ha venido trabajando la Comisión Preparatoria, como son el reglamento de procedimiento y pruebas, los elementos de conducta de la Corte, los acuerdos que tendrá que firmar la Corte con Holanda para el establecimiento y funcionamiento en la Haya de la Corte Penal, los acuerdos de relación entre la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas, porque tendrá que haber también un mecanismo de cooperación, ¿no? En fin. Es decir, el Tribunal de la Haya va a devenir en esta Corte Penal Internacional. No, el Tribunal de la Haya existente es otro. Es otro, pero... Es la Corte Internacional de Justicia para litigios entre Estados. Okay. Esta es una Corte Penal Internacional para estos 3 exclusivos delitos, ¿no? Genocidio, crímenes de guerra y crímenes para juzgar responsabilidades individuales. Aquí no es como en nuestro caso el sistema interamericano, la Corte Interamericana, que juzga responsabilidades del Estado. Y luego le dice al Estado, usted investigue, esclarezca quiénes son los responsables. Aquí en la Corte Penal Internacional solo se van a juzgar las responsabilidades individuales de los ciudadanos. La Corte Penal ha sido hecha para juzgar entonces al expresidente Fujimori. Bueno, el problema es que la Corte solo podrá abocarse de casos a partir del momento en que entre en funcionamiento. Eso es un tema que en todo caso habrá que considerarlo y reflexionarlo. Vamos a tocar ese tema ahorita que regresemos después de una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos conversando. Bien, continuamos conversando con el señor Francisco Soberón respecto a esta nueva Corte Penal Internacional. Estamos conversando respecto de que no es retroactiva esta Corte Penal, es decir, no se podría juzgar en este caso al expresidente Fujimori ya que los delitos los cometió anterior a la entrada en funcionamiento de la Corte, efectivamente. Así hay muchos casos que podrían haber sido más competencia, pero eso hubiera sido muy complejo que los estados acepten ese carácter retroactivo. Pero de todas maneras, para la coalición de ONGs que integramos la Corte, hemos promovido la existencia de esta Corte, nos parece que el carácter preventivo que significa ya que se establezca una Corte para hacer un anuncio a quienes pretendan cometer estos delitos tan graves, ¿no? Recordemos que el siglo XX ha sido el siglo más doloroso en términos de conflictos. Definitivamente, 2 guerras mundiales. Entonces, así es, los genocidios de Ruanda, Camboya, en fin, criminales de derechos de humanidad como Pol Pot, Pinochet, Idi Amin Dada, en fin, tantos que han habido,
Y sin embargo, creo que esto se constituye en una barrera, de alguna manera, de protección para los derechos de los ciudadanos del mundo. Ojalá no solamente sean 66 los estados que ratifiquen, sino que sean muchos más. Ojalá logremos alcanzar los 120 que votaron a favor de la Corte en Roma en el año 98. Eso sería, de alguna manera eso se le daría un carácter más universal a la Corte Penal. En este momento reconocemos, por ejemplo, que hay una debilidad, que son pocos los países de Asia que se han adherido a la Corte. ¿Japón? No, por el momento están solamente Camboya y Tayikistán. Esperemos que Japón lo haga. Hay resistencias muy serias de China, así como las hay de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no ha ratificado tampoco. No. Bueno, ha firmado. A última hora, Clinton, el último día que se vencía el plazo, antes de culminar su mandato, firmó. Pero hemos visto que la administración norteamericana más bien ha hecho una campaña contra la Corte Penal Internacional y es inexplicable en un contexto de los sucesos del 11 de septiembre que no quiera apoyar un instrumento de esta naturaleza. Es cierto que quizás por problemas de que están siempre involucrados en misiones de paz, llamadas misiones de paz, en donde a veces se han producido graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en los contextos de esas misiones. Entonces, no creemos, es inaceptable a veces los argumentos de querer ellos evadir la acción de un instrumento de esta naturaleza, no poniéndose en igualdad de condiciones que cualquier Estado del mundo. Ellos siempre están como por encima, creyendo así se pone por encima del bien y el mal. No han firmado la Convención de Kioto, no son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, no han firmado la Convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Entonces creo que efectivamente para ser exigentes frente a las situaciones de derechos humanos en cualquier país del mundo hay que también asumir la que hay obligaciones que cumplir con instrumentos internacionales. ¿A Cuba lo ha firmado? No, tampoco ha habido resistencia. Es paradójico, ¿no?, que países que a veces políticamente están confrontados, sin embargo, frente a instrumentos de esta naturaleza, no se allanan, no se avienen a cumplir con estos instrumentos. Para el efectivo funcionamiento de esta Corte Penal Internacional se hace completamente necesaria, digamos, la universalización, como usted decía, ¿no?, la globalización, es decir, que muchos países acepten esto, porque finalmente si la voluntad de esos países no va a funcionar. En un principio me decías temas como Ruanda y temas como países como Yugoslavia, quizá países tercermundistas de alguna manera, países pobres con muchas complicaciones políticas, pero sin el apoyo de los países poderosos esto no va a ningún lado, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que recordar que muchos países de la Unión Europea han firmado y ratificado el Estatuto de Roma. Son muy pocos los que todavía están en el proceso final, ¿no? Canadá también lo ha hecho, ¿no? Muchos países de África y de América Latina. Indudablemente que la cooperación y la voluntad de hacerlo de los estados va a ser decisivo para el funcionamiento de la Corte Penal. Ahora estamos también en una etapa en donde va a ser decisivo que la Asamblea de Estados Partes designe a los futuros magistrados. Y aquí tienen que recogerse algunos criterios básicos. No solamente que tengan formación en derecho penal o derecho internacional, sino también que se encuentre un balance, un equilibrio geográfico y de sistemas judiciales. No solamente hay un sistema judicial en el mundo, está el anglosajón, está el civil de países como los nuestros, están los regímenes, los sistemas judiciales del mundo árabe, de los países asiáticos, que, en fin, que va a intentar abarcar todos los sistemas judiciales. Y por eso tiene que haberse un balance en la elección de los magistrados. Igualmente un balance de género. ¿No sería por eso importante, perdón que lo interrumpa, no sería por eso importante esperar que quizá más países ratifiquen el tratado para tratar de darle una mayor... Es cierto, debemos tratar de lograr eso, pero también está establecido en el propio Estatuto de Roma cómo es que entra en funcionamiento, y ahí se ha establecido un número de 60 estados ratificantes, que es el promedio de estados que se han utilizado para ratificar otros instrumentos internacionales. Entonces creo que es ya importante que entre en funcionamiento, que se designe sus magistrados, que se aprueben sus documentos que faltan ser adoptados, como la definición de los elementos del crimen, reglamento de procedimientos y estos acuerdos, y también que empiece este proceso transparente de selección de los magistrados, porque aquí sí tenemos que evitar que se repitan vicios como se han hecho elecciones para otros sistemas. Por ejemplo, yo hacía alusión al tema de equidad de género que tiene que haber en la Corte Penal Internacional. Hemos hecho un estudio por parte de la coalición
Y de los 280 magistrados que existen en cortes que existen actualmente, como Ruanda, Yugoslavia, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo hay 30 mujeres de más de 200 magistrados. No, eso no puede ser, Entonces eso no puede ser. Sin embargo, acá también hemos tenido hace reciente un sinsabor cuando hemos visto cómo el Consejo Nacional de la Magistratura, para los nuevos cargos de magistrados del Tribunal Constitucional, puro hombre se ha elegido. Claro. Yo creo que esto es algo que es inaceptable en los desarrollos en esos tiempos, ¿no? Definitivamente. Así es. Bueno, una lástima pues que la Corte Penal Internacional no alcance el tema Fujimori, pero le deseamos la mejor de las suertes a la Corte Penal Internacional y esperemos que más países se adhieran a este tema, ¿verdad? Así es. Y resaltar el carácter preventivo que tiene esta Corte Penal, ¿no? Unas últimas dos ideas rapiditas. ¿Cómo no? Una, que es necesario, aquí en el Perú como en otros países, que adecuemos nuestra legislación interna a los estándares de la Corte Penal Internacional. Y eso es una tarea que tenemos que hacerla concertadamente con el Congreso, con el Poder Ejecutivo y los organismos de sociedad civil, como la Coordinadora de Derechos Humanos, el Grupo Iniciativa Peruano, para hacer esa adecuación. Y dos, en este proceso de selección de los candidatos o candidatas peruanas al Tribunal de la Corte Penal, a la Corte Penal Internacional, debe haber transparencia y una concertación entre Estado y sociedad civil para que los candidatos o las candidatas sean con opinión también de la sociedad civil. Creo que esa sería una nueva estilo, una nueva forma de intervenir de la relación entre sociedad civil y Estado. Efectivamente. Muchísimas gracias, señor Soberón, por su participación aquí en Cadena. Gracias a ustedes también. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con más en De 6 a 9.